Y continuando en donde nos hayamos quedado en la pequeña pausa, sobre a quién beneficiaría entonces este tipo de sistema, los grupos socialistas más extremos, como por ejemplo los marxistas, los anarquistas y los sindicalistas, ellos proclamaban la lucha de clases contra los ricos. Su único objetivo era promover los intereses de la clase trabajadora a través de diferentes actividades sindicales, la presión parlamentaria o la amenaza de revueltas y agitación y organización. Eso ayudó a ganar concesiones de los capitalistas que pudieran ayudar a los trabajadores a tener un poco más de participación económica y también de índole de poder o coercitiva en cierta manera. Vamos a examinar otra de las preguntas fundamentales de nuestra clase. ¿Cómo era válido o correcto el socialismo en su época? Los trabajadores tenían muchas quejas que eran legítimas contra lo que era el capitalismo del dejar hacer o laissez-faire, tal como eso se desarrolló en sus primeras décadas. A principios del siglo XIX, el socialismo utópico expresaba la conciencia perturbadora de la humanidad. El socialismo marxista, por otro lado, ofreció una complicada disección teórica de la sociedad contemporánea que expuso y exageró sus supuestos males. Exageraban muchas cosas. Se apropiaron de eso para hacerse escuchar. Pero como otras críticas socialistas, tuvo cierta vigencia en la época, y aquellos que hablaban a favor del status quo, de no cambiar, no habían enfrentado directamente los dos problemas de la pobreza y de las depresiones comerciales recurrentes. Y los socialistas prestaron un servicio al concentrar su atención en esos problemas que no habían sido resueltos. El socialismo jugó un papel históricamente útil al promover actos fabriles, reformas sanitarias, asociaciones cooperativas, leyes de compensación de trabajadores, sindicatos, pensiones, etc. Vamos ahora a analizar otra de las preguntas fundamentales, y esta es: ¿qué principios del socialismo se convirtieron en contribuciones realmente duraderas? Muchos de los principios del socialismo no han podido resistir la prueba del tiempo. Por ejemplo, descubriremos en nuestra evaluación de Marx, en el próximo capítulo, capítulo 10, que su pronóstico, que era el pronóstico central, el empobrecimiento de la clase obrera, en verdad nunca se produjo como ellos lo habían predicado. El empobrecimiento de la clase trabajadora no había ocurrido como lo planteaban ellos, los marxistas. Tampoco la reorganización de la sociedad según las líneas socialistas ha traído consigo el esperado nuevo florecimiento de la libertad, una mayor actividad colectiva por el bien común, mejores estándares de moralidad y justicia, mayor seguridad para el individuo y el subsiguiente renacimiento cultural que traen estos movimientos. Los principios socialistas han demostrado presentar unos grandes problemas en su implementación. Por lo tanto, muchas veces usted va a escuchar, es que suena tan bonito el socialismo, pero en la práctica es muy difícil de llevarlo a cabo, y mucho menos que sea eficiente. Las preguntas que van a surgir son las siguientes. Presten atención. ¿Cómo crea una sociedad una distribución más equitativa del ingreso sin menoscabar los incentivos que conducen a la producción de más producción? Y por lo tanto, al ingreso mismo. Si los pagos de ingresos se vuelven arbitrarios, ¿qué impide que el gobierno los utilice para recompensar a los que son leales a ellos y castigar a las personas que han tenido ideales diferentes?
¿Cómo planifica y coordina la asignación de los recursos productivos en una gran economía industrializada? ¿Cuánto debería destinarse a los bienes de consumo y cuánto a los bienes de capital? ¿Qué bienes de consumo deberían producirse y cuántos de cada uno? ¿Cuáles son las alternativas si el único proveedor de un determinado bien ofrece productos de mala calidad? ¿Cómo pueden los consumidores dar a conocer sus deseos a los principales planificadores gubernamentales, que toman las decisiones que afectan de manera vital al individuo más humilde en el rincón más lejano del país? ¿Pueden existir la libertad política en ausencia de la libertad económica? Por ejemplo, ¿puede existir una prensa libre cuando el gobierno es el dueño de las imprentas o de las estaciones de radio o televisión? Esas son preguntas que nos tenemos que ir haciendo para poder tener un panorama más claro de cómo es que el socialismo ha podido impactar y cómo no ha podido continuar, por qué razones no ha podido continuar desarrollándose. Si los objetivos de la producción en el plan se establecen en términos de cantidades, ¿cómo se puede garantizar la calidad del producto? En la eficiencia en cómo se prepara también, recuerden eso. ¿Qué fuerzas estimularán la búsqueda de nuevas tecnologías y nuevos productos en ausencia de los emprendedores y la competencia que trae ese tipo de desarrollo tecnológico mayor? La validez y la utilidad de las teorías económicas deben ser juzgadas en última instancia, no por el grado de pasión que éstas generan, sino más bien por un escrutinio intelectual cuidadoso y la evidencia acumulada. Ni el escrutinio intelectual ni la evidencia acumulada han sido amables con el marxismo totalitario. En particular, a principios de la década de 1990, ustedes deben saber que esta forma de socialismo se colapsó completamente de manera dramática en Europa del Este y la ex Unión Soviética. Los principios socialistas han demostrado presentar problemas grandes en su implementación y las preguntas que vienen son las siguientes. ¿Cómo crea una sociedad una distribución más equitativa del ingreso sin perjudicar los incentivos que conducen a la producción de los productos y por tanto los ingresos en sí? Si los pagos de ingresos se vuelven arbitrarios, ¿qué impide que el gobierno los utilice para recompensar a los leales y castigar a las personas que tienen ideas diferentes? ¿Cómo planifica y coordina la asignación de esos recursos productivos en una economía grande e industrializada? ¿Y cuánto debería destinarse a bienes de consumo? ¿Cuánto por los bienes de capital? ¿Y qué bienes de consumo deberían producirse y cuántos de cada uno de ellos? Esas son preguntas fundamentalísimas que debemos examinar y debemos tratar de contestar de manera más rigurosa. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Si el único proveedor de un determinado bien ofrece productos de mala calidad, si el gobierno lo hace todo y no tiene competencia, ¿cómo vamos a poder tener buena calidad? ¿Cómo pueden los consumidores dar a conocer sus deseos a los principales planificadores del gobierno? ¿Quién toma las decisiones que afectarían de manera vital al individuo más humilde en el rincón más lejano de la tierra? Otra pregunta sería, ¿puede existir la libertad política en la ausencia de libertad económica? Sigamos preguntándonos todas estas preguntas hasta tanto consigamos las respuestas más importantes y más sinceras. Así que los regímenes marxistas que se han quedado están acosados por tremendos problemas que amenazan su existencia continua. Esto no quiere decir que los primeros socialistas no hubiesen hecho algunas contribuciones duraderas al desarrollo del pensamiento económico. De hecho, contribuyeron de varias formas muy importantes. Primero, estos pensadores desarrollaron
la base del pensamiento económico socialista contemporáneo, que enfatiza la propiedad estatal de los medios de producción junto con la planificación y coordinación nacional. Naciones como la India, Suecia, por ejemplo, todavía seguían por aspiraciones socialistas democráticas. Además, grandes bloques de votantes socialistas permanecen en algunos entornos no socialistas, incluidos Japón, Italia y Francia. Desde estas perspectivas, está claro que las ideas socialistas sí tuvieron una influencia muy duradera. En segundo lugar, varias de las recomendaciones de políticas hechas por los socialistas están ahora institucionalizadas dentro de las naciones capitalistas. Muchos de los programas sociales actuales, por ejemplo, Estados Unidos tiene la seguridad social o seguro social, compensación para trabajadores, compensación por desempleo, leyes de salario mínimo y pago de horas extras, leyes de seguridad y salud ocupacional, y fueron defendidos de alguna forma por los socialistas y con mucha vehemencia por la mayoría de los partidarios de la economía clásica. Por diversas razones, la sociedad incorporó las propuestas políticas de los socialistas y al hacer esto, ellos suavizaron las asperezas del capitalismo. Y a medida que los trabajadores se fortalecieron como grupo, muchos propietarios de capital decidieron que era mejor dar un poco en lugar de recibir mucho. Además, el crecimiento económico, para sorpresa de la mayoría de los socialistas, incrementó sustancialmente los salarios percibidos por los trabajadores. Los trabajadores, en esencia, podían permitirse el lujo de cambiar parte de sus salarios directos por servicios laborales no salariales. Por ejemplo, horarios más cortos, pensiones como seguro médico, pensiones de ahorro, proporcionando esto a través de sus empleadores. Y también podían permitirse pagar impuestos con los que el gobierno podría financiar parcialmente la seguridad social, programas de reciclaje laboral, etc. Además, los reformadores de la clase media, que estaban más en el linaje de John Stuart Mill que de Smith y Say, defendieron con éxito la mejora de las condiciones injustas, mientras rechazaban las demandas socialistas de la eliminación de la propiedad privada. Una tercera contribución duradera de los socialistas fue el énfasis y el análisis del crecimiento del poder monopolístico, el problema de la distribución del ingreso y la realidad de los ciclos económicos. Este énfasis y análisis obligó a reevaluar los supuestos básicos y las teorías aceptadas dentro de la profesión económica. Con estos puntos en nuestra mente, examinemos las obras de 5 de los primeros socialistas principales, como Saint-Simon, Fourier, Owen, Blanc y Kingsley. Estos individuos, como sus contrapartes ortodoxos, preguntaron e intentaron responder las 3 preguntas fundamentales de la economía. Número 1, ¿qué debe producirse? Número 2, ¿cómo se debe producir? Y número 3, ¿para quién? Las respuestas que brindan fueron decididamente diferentes de las clásicas. Ahí radica el valor de sondear más de cerca su pensamiento. Finalmente, les voy a mencionar las personalidades importantes que ustedes deben tener un poquito de tiempo para poder buscar sobre ellos: Henri Comte de Saint-Simon, Charles Fourier, Simone de Simondi, Robert Owen, Louis Blanc y Charles Kingsley. Y con esto terminamos el capítulo número 9 de la evolución del pensamiento económico. Muchísimas gracias y seguimos durante este semestre tomando más tiempo para seguir enfatizando en las diferentes escuelas de pensamiento económico. Muchas gracias.